Y veamos en qué nos quedamos la última vez, ¿no? Simplemente para que sirva de motivación para introducir este tema, ¿no? La última vez, usando operaciones entre series, ¿no? Particularmente el producto de series y también, aunque no es explícito aquí, pero usamos, digamos, la derivación término de series para obtener una parte de este resultado. Bueno, la última vez obtuvimos, ¿no? Vimos como problema o como ejercicio obtener la serie, la expresión en serie de una función dada. En este caso, ahí está. Esto, ¿no? Esto, h de x igual a 1 partido por 1 menos x al cubo. Bueno, ok. Entonces tenemos una función dada y queremos encontrar una expresión en serie de potencias. Entonces para esto tuvimos que tener un poco de ingenio ahí para darnos cuenta que esta función se podía escribir como el producto de dos funciones cuya serie de potencias sí tenemos ya, ¿no? Esta, 1 partido por 1 entre x, 1 partido por 1 entre x, ¿sí? Que viene de la serie geométrica, y esta, que encontramos a partir de la primera, derivando. ¿Sí? Si se fijan, los términos de esta son las derivadas de los términos de la primera, ¿no? Entonces, o sea, ya teníamos algo de trabajo previo, ¿no? Para encontrar estas expresiones en serie. Pero con estas dos expresiones en serie y la fórmula de producto logramos finalmente expresar la función esta h de x como una serie de potencias. Y el resultado es este, ¿no? 1 partido por 1 menos x al cubo es la suma de 0 hasta infinito de n más 1 por n más 2 partido por 2 por x a la n. Entonces es una serie de potencias centrada en 0, ¿no? Y no me acuerdo si lo hicimos, pero bueno, haciendo el análisis de convergencia, nos damos cuenta que esto converge además para valor absoluto de x menor que 1, ¿no? Por el término este que está aquí. Igual, un poco similar el argumento al de la serie geométrica, a fin de cuentas, ¿no? Ok, entonces la moraleja de eso es que si nos dan una función arbitraria, como que, bueno, este era un ejercicio, se supone que íbamos a usar las cosas que ya sabíamos, ¿no? Pero tuvimos como mucha suerte de encontrar esta expresión en C, ¿no? Aparte de una dosis de ingenio, también una dosis de suerte, porque qué casualidad, ¿no? Que estas expresiones en serie que necesitábamos, ya las habíamos encontrado. Entonces lo que vamos a ver ahora es una forma más, como sistemática, digamos. A ver si esto se ve bien, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es una forma sistemática. Perdón, es que se sigue viendo. A ver. Bueno, ahorita veo cómo corregir eso. Una forma sistemática de dada f de x, ¿sí? Dada una función así arbitraria, pero con ciertas características, ¿no? ¿Cómo encontramos una expresión en serie de potencias, ¿no?
para ella. O sea, ¿cómo escribimos? Bueno, dada x y un punto x0, ¿no? ¿Cómo encontramos una expresión así? Y bueno, si se fijan, la parte, a ver, déjenme corregir eso, dada f de x y, ¿no? x0, un punto en R, ¿cómo encontramos esta expansión? Bueno, la n es el grado, ¿no?, de los términos que va de 0 hasta infinito. Este número está dado ya, ¿no? Es parte del problema, parte de nuestros datos. En realidad lo único que tenemos que encontrar son estos coeficientes, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es que eh, hay una forma, insisto, sistemática de hacer esto, ¿sí? Si la f reúne algunas condiciones, en particular ser infinitamente diferenciable, o sea que tiene derivadas de todos los órdenes. Y la serie que se obtiene así, ¿sí?, se conoce como serie de Taylor, ¿no? Algunos de ustedes tal vez ya han escuchado este término, ¿sí? Pero se refiere, el problema que estamos resolviendo es eso, ¿sí? Muy bien, entonces veamos, ¿no?, cómo encontramos esta serie. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, ¿no? Eso es curioso, pero para encontrar esta serie, suponemos primero que es posible resolver el problema. O sea, que en efecto f posee una expansión en serie de potencias, o dicho de otra forma, que se puede escribir como serie de potencias. Tal vez no todas las funciones se puedan escribir así. De hecho, es el caso, ¿no? Pero supongamos que f sí se puede, ¿no? Y después, ¿no? Esto es como trabajar en reversa, ¿no? Encontremos los coeficientes, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué sabemos de esta expresión? Digamos, si ya se satisface. Bueno, si f tiene una serie de potencias, ¿sí?, que converge a x, perdón, a f de x en un intervalo, ¿no? Aquí denotado por IR de x0, o sea, un intervalo centrado en x0 de radio R, ¿sí? Esto no es, tal vez la notación es confusa, eso no es nada más que el intervalo x0 menos R, x0 más R, ¿no? ¿Cómo cabe esto? Está. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer, como digamos, para despejar estos coeficientes? Bueno, una de las cosas que podemos hacer, que vimos en clases pasadas, es derivar término a término, ¿no? Hay un viejo dicho en cálculo que cuando uno no sabe qué hacer, deriva, ¿no? Entonces, aquí funciona muy bien, ¿no? Porque derivar f, insisto, es lo mismo que derivar todos los términos de la serie. Eso es algo que ya, una propiedad que ya vimos. Entonces, si derivamos una vez, ¿no?, obtenemos otra serie distinta, ¿no?, que son pues los términos de las derivadas, ¿no? Aquí podemos calcularlo ahora para ver con más claridad de dónde sale esto, ¿no? Y a ver, déjenme ver si puedo corregir esto una vez. Ahí está. Ok. Entonces, otra vez, ¿qué estamos haciendo? F de X, yo estoy suponiendo que en efecto tiene una expresión en serie, ¿no? Como la que quiero encontrar al final, y quiero encontrar los coeficientes a n. Entonces, hay un teorema, ¿no?, que me dice que la derivada de f, ¿no?, o sea, la derivada de esta serie es lo mismo que
la serie de las derivadas de todos esos términos. ¿Sí? Bueno, y lo que tengo aquí se deriva con la clásica regla de los de potencias, ¿no? O de polinomios. Y me da igual a, ¿no? El AN es un coeficiente constante. Entonces me queda AN por la derivada de esto, que es N por X menos X0 a la N menos 1. Entonces obtengo una nueva serie, ¿sí? Donde los coeficientes ahora, fíjense, los coeficientes ahora son AN por N, ¿sí? Para cada término. Recuerden que N va variando. Escrito eso como en forma expandida, ¿no? Sin la notación sigma. Yo tengo f de x, ¿no? Igual voy a primero escribir esto en forma expandida, ¿no? Tengo f de x igual a, perdón, sería a0 más a1 por x menos x0 más a2 por x menos x0 al cuadrado. Aquí está también el término x menos x0, pero a la potencia 0. Entonces me da 1. Etcétera, ¿no? Si yo derivo, y eso es lo que realmente aparece en las notas, bueno, la derivada del a0 es constante, la derivada de este término es nada más a1, la derivada de este término es 2 por an por x menos x0 a la 1, o sea, no escribo el 1. Si quisiéramos agregar el término siguiente acá arriba es a3 por x menos x0 al cubo, ¿no? Acá ya no lo escribí. Pero la derivada, ¿sí? Se calcula igual, sería, perdón, aquí lo dejé como n, aquí es a2, ¿no? El siguiente término sería 3 por a3 por x menos x0 al cuadrado, etcétera, ¿no? Ok. Y esto, ¿no? Nada más para mostrarlo, esto es lo que aparece en las notas, ¿no? Esta primera derivada que tienen aquí. Pero nosotros podemos seguir derivando, ¿sí? O sea, volver a derivar esto y obtener las derivadas de término superior, ¿sí? Se fijan aquí, por ejemplo, al pasar de aquí para acá, la derivada de A1 es constante, se hace 0, y pasamos, ¿no? Vamos como, ahí está. O sea, la derivada de este término aparece acá, la derivada de este término aparece acá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué sucede cuando derivamos k veces? Bueno, esa cuenta es un poquito más larga, ¿no? De hecho, tenemos que como que dejarla en algún momento indicada y ver el patrón que van formando las derivadas, ¿sí? Pero lo que se obtiene son términos de este estilo, ¿sí? ¿Por qué aparece el k factorial aquí en la eh, késima derivada? Bueno, porque nosotros seguimos derivando, fíjense como aquí, en este caso, ¿no? Nosotros, rayé mucho esto, ¿no? ¿Por qué aparece el k factorial? Bueno, un buen ejemplo es qué pasa de la primera a la segunda derivada, ¿no? Este término viene de derivar el cuarto término acá, ¿no? Cuando tenemos A4.
por x menos x0 a la 4. ¿Ok? Derivamos esto, baja el 4 multiplicando y el grado baja a 1. Cuando volvemos a derivar, ahora baja el exponente 3. ¿Sí? Y volvemos a derivar, va bajando este grado, ¿sí? Este grado, y van multiplicándose cada vez más números en forma descendiente, ¿no? Aquí, empezando, digamos, con el grado original del término, que va junto con el índice, hasta llegar a 1, ¿sí? En este término, el grado de la parte como polinomial, x menos x0, difícil escribir aquí, x menos x0, ya bajó tantas veces que es 0, ¿no? Entonces, este último término es constante, ¿sí? Es constante. Y a la próxima derivada, digamos, va a desaparecer. Pero en este grado obtenemos esta constante. Y todos los demás términos, ¿sí? Todavía les sobrevive una parte con x menos x0. Entonces, ¿qué pasa cuando sustituimos, ¿sí? Cuando sustituimos x igual a x0? Bueno, todos los términos hacia acá todavía tienen un factor x menos x0 o x menos x0 al cuadrado, x menos x0 al cubo y más allá, ¿no? Entonces, todos estos términos se van a hacer 0. Y el único que sobrevive es este, k factorial por ak, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos despejar el ak, que si se acuerdan, era lo que queríamos desde un principio, ¿sí? O sea, nosotros estábamos buscando cuál, o sea, si f tiene una expansión en serie, suponiendo que se puede resolver ese problema, ¿cómo lo encontramos? Bueno, se trataba de encontrar los coeficientes nada más, que es la única parte de la expresión que cambia de una serie de potencias a otra, y los despejamos así, ¿no? O sea, derivamos para como sacar toda la basura, ¿no? De orden superior y poder despejar la ecuación, ¿no? Porque despejar de un polinomio pues infinito, imposible, ¿no? Y obtenemos esto, ¿no? Entonces, en cada una de estas nos quedamos con el término constante, todo lo demás se hace 0, 0, 0, 0, y obtenemos esta serie de igualdades, ¿sí? Por lo tanto, despejando de aquí nada más, ¿no? Dividiendo entre el factorial este, los coeficientes de la serie se forman así. La késima derivada, o sea, el késimo coeficiente, sería la késima derivada evaluada en x0, que es el centro, ¿no?, del intervalo, partido por k factorial, ¿sí? Por lo tanto, la expresión en serie de potencias, si es que existe, ojo, si es que existe, es esta de aquí, ¿sí? Y eso es lo que recibe el nombre de serie de Taylor TF, ¿sí? Centrada en x0, ¿no? Un punto donde nos estamos fijando. Entonces, fíjense que estas, o sea, vamos a ver primero, falta mucho por discutir, pero ¿de qué nos sirve tener esto? Bueno, esta fórmula nos dice, ¿sí? Primero, que para calcular cualquier valor de f, ¿sí?, basta saber los valores de f y de todas sus derivadas, es un montón, ¿verdad? Pero saber los valores de f y sus derivadas en un punto. Entonces, efectivamente reduce el problema de conocer f a saber todo de f, pero en un solo punto. Entonces, es una gran ventaja. Y lo otro que les decía, ¿no?, que sirve como la base de aproximación por polinomios.
Porque esto es una serie, pero por lo general no sumamos todos estos infinitos términos, sino que nos quedamos con una aproximación, ¿no? Donde en lugar de infinito ponemos un n muy grande y eso nos da una estimación, una muy buena estimación de los valores de la función. ¿Sí? Bueno, un poco de terminología nada más. Si x0, ¿no? En particular es 0, a la serie de Taylor se le llama serie de McLaurin. Es nada más en honor a la gente que estuvo estudiando eso, ¿no? En los inicios del cálculo, del cálculo. Pero son, ¿no? Conceptualmente lo mismo, ¿no? Aquí, como nos queda cómodamente, ¿no? Puras potencias de X, pues recibe un nombre especial y ocurre en muchos ejemplos, vamos a querer calcular esa serie en particular, centrada en cero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ojo, lo que obtuvimos aquí es la conclusión que tenemos aquí es que si f se representa por una serie de potencias, entonces esa serie de potencias es la serie de Taylor. Entonces, f de x, f mayúscula, ¿sí? Es igual a esto de acá arriba. ¿Sí? Esto es igual a f mayúscula. Y aquí hay una sutileza, ¿sí? Porque es una cuestión lógica. A ver, si f tiene una representación en serie de potencias, entonces esa serie de potencias es la serie de Taylor generada por f, que se ve exactamente, bueno, es así, o así como arriba, ¿no? Pero, porque así es la vida, ¿no? Puede ser, ¿sí? Existen f's medio raras que tienen todas las, o sea, son infinitamente diferenciables, entonces podemos calcular, digamos, todos estos términos, pero la serie de Taylor no converge, entonces no va a ser igual a f de x, ¿sí? Y hay casos más extraños todavía, donde existe la serie de Taylor, la serie de Taylor converge, pero no converge a f de x. Entonces, bueno, hay una sutileza ahí de las cuales realmente no todas podemos discutir con las herramientas que tenemos a nuestra disposición ahora, pero vamos a ver algunos casos donde sí podemos, o sea, el siguiente paso es, ok, ya sabemos cómo calcular una serie de Taylor, ¿cómo sé yo, sí, que esta serie realmente es igual a f? O sea, ¿cómo sé que esta serie converge y converge a f? Porque todo este problema viene de querer representar estas funciones. Entonces, ya, bacán, yo puedo tener mi serie esta, pero puede que no sea una representación, representación fiel, ¿no? De lo que tengo. Permítame un segundo. Ok, entonces vamos a ver condiciones para que ese problema sucede, ¿no? En cuanto a convergencia de series de Taylor. Igual, antes de eso, perdón, también me estaba saltando este ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo se ve este cálculo con una función explícita, ¿no? Entonces, para esta función, vamos a hacer en la pizarra también,
para esta función, la exponencial, ¿no? Que de hecho así empezamos toda la motivación de series de potencias, ¿no? Cómo expresar e a la x como un polinomio infinito, ¿sí? Vamos a ver cuál es su serie de Taylor, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, sí, como dije, vamos a pasar. Ahí está el cálculo y todo, pero vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? Haciendo básicamente lo mismo que hicimos acá. Ok. Entonces, tenemos f de x. Ahí está. Ya. F de x igual a e a la x, ¿no? Y queremos encontrar la serie de Taylor. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo porque f', perdón, en x igual a 0, ¿no? Siempre que queremos calcular una... A ver, déjenme escribir esto bien. Siempre que queremos calcular una serie de Taylor, tenemos que especificar también dónde está centrada la serie de potencias, ¿no? Ok. Entonces lo que tenemos que calcular son todas las derivadas em, en 0, ¿no? En el centro del intervalo. Entonces, f' de x para cualquier x es e a la x, f' de x también es e a la x, y así, etcétera, ¿no? Todos los... Aquí este como exponente entre paréntesis es la k'ésima derivada, tal vez no lo había mencionado y no lo hemos usado mucho. Todas estas derivadas son lo mismo, que la función no cambia, ¿no? Entonces, todas estas derivadas en x0, ¿no? Que para nosotros es 0, son e a la 0 igual a 1, ¿no? F, k'ésima en x0, todas son iguales a 1. Entonces nuestra fórmula, ¿sí? Nuestra fórmula nos dice que el enésimo coeficiente, ¿sí? Es f k'ésima evaluada en x0 partido por k factorial. Esto se traduce, ¿no? Da la igualdad en 1 partido por k factorial. Nada más, ¿no? Y por lo tanto, vamos a dar un poco de espacio, ¿no? Eh, por lo tanto, la expresión, la serie de Taylor, ¿no? Asociada es la suma de estos términos acá, que es 1 por k, cambié k por n. Vamos a fijar. 1 partido por n factorial, ese es mi coeficiente, ¿no? Por x a la n, ¿sí? Y esa es mi serie, ¿ya? Ahora, yo todavía no puedo, ¿no? Todavía no puedo escribir que esto es e a la x, porque ¿cómo sé yo que la serie converge y para qué valores de x? No lo sé todavía. Pero yo sé, es primer paso, ¿no? Mi candidato para representación en serie de la exponencial es este. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿De cómo se calculan estos?
¿De dónde salió el X elevado a n? No sé, Ah, ok, porque recuerda que en general, aquí solo estoy calculando los coeficientes, pues, porque es realmente lo único que cambia de una serie a otra, ¿no? Los coeficientes acá. En general, todas las series de potencias, digamos, como muy en general, voy a cambiar de color, muy en general, una serie de potencias se ve así, ¿no? A n por x menos x0 a la n. O sea, eso puede ser una serie de Taylor o no una serie de Taylor. Cualquier serie de potencias se va así. Lo único distinto son estos coeficientes, ¿no? Y también la elección de este punto x0. Entonces, aquí estamos calculando la serie de Taylor, ¿no? Centrada, lo había mencionado antes, ¿no? Centrada en x0 para esta función. La fórmula me dice, ¿no? Que la serie de Taylor, en este caso, ¿sí? Es la suma de 0 infinito de f, estoy cambiando de la enésima derivada en x0 partido por n factorial por x menos x0 a la n. Ah, Entonces ya, yo había olvidado aquí el tengo que, X. claro, esa parte siempre está, digamos, ¿no? En la expresión en serie. Entonces yo lo único que voy a calcular de forma distinta de un caso a otro es este coeficiente, ¿no? Y recordar siempre en qué punto estoy parado, ¿no? Entonces, sustituyendo eso acá, ¿no? X es igual a 0, x0, perdón, es igual a 0, por eso me queda nada más x. Y este coeficiente es el que calculé acá, ¿no? Tal vez es confuso. Sí, pero lo Bueno, entendí. Gracias, profe. ok, no por nada. Igual lo voy a cambiar nada más. Mejor. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, así se encuentra una serie de Taylor, pero insisto, todavía no sabemos si esto es igual a la función o no. ¿Sí? Y eso nos lleva al siguiente problema, ¿sí? Que es la convergencia de la serie de Taylor. Bueno, una pequeña observación, ¿no? Si, ya que tenemos expresiones en series, podemos encontrar identidades bonitas, ¿no? Interesantes como esta, ¿no? Sustituyendo un valor en particular. ¿Sí? Aquí estamos sustituyendo x, perdón, x igual a 1, aquí en el exponente. Entonces, aquí tenemos 1 a la n, ¿no? Pues eso siempre es 1, y por eso tenemos esta identidad, ¿no? Bueno, pero, insisto, todavía no podemos afirmar esto, ¿no? Vamos a ver el problema de cuándo converge la serie de Taylor, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense que aquí le pusimos t de x, porque todavía no sabemos si es igual a f o no. Entonces, vamos a ver si converge esto o no, ¿no? Y para eso tenemos un montón de herramientas del estudio anterior, ¿no? De series de potencias. Entonces, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa que una serie converja? Bueno, que el límite de sus sumas parciales, ¿sí? Existe, ¿no? Y por sumas parciales, recuerden, es nada más sumar los primeros, aquí hubo otro cambio, ¿no? Los primeros k términos, ¿no? Aquí digamos que el término que va, el índice que se va moviendo es n y el destino es k, ¿no? Entonces, una suma parcial, la késima suma parcial, se ve así. Es la suma de los mismos términos, pero solo desde 0 hasta k, ¿sí? Entonces, la serie esta, ¿sí? Es por definición el límite de... Uy,
Perdón, es difícil escribir aquí. Límite de tk cuando k se va a infinito, de este tk. Eso es por definición de serie, ¿sí? Bueno, y que esto sea f, pues es simplemente que este límite sea f, ¿sí? A ver, ¿no? Lo que está puesto aquí. La serie de Taylor converge a f si el límite de tk es igual a f. Ahora, esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero si el límite de tk es f, entonces el límite de f menos tk es 0, ¿sí? Y a esto le llamamos el resto, ¿sí? O sea, el resto, en efecto, nos dice si f es igual a... nos va diciendo qué tanto se acerca nuestra expansión en serie al valor que realmente queremos, f de x. Entonces, por definición, ¿sí? Por definición, la serie de Taylor T, la expansión en serie que está ahí arriba, converge a f si y solo si el límite de este resto es 0. Entonces, yo sé que es un poquito complicado escribirlo así, pero esta es la definición de que la serie de Taylor converja a f. ¿Por qué tanta vuelta para definir eso? Bueno, porque, como les dije, puede ser que la serie converja, pero converja a otra cosa, ¿no? Esto, les voy a platicar un ejemplo, aunque no lo veamos con todo detalle, pero sí ocurre, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, más vale saber muy bien qué es lo que esperamos, ¿no? Cómo se ve lo que esperamos, que es realmente que f sea igual a esta expresión, ¿no? Muy bien. Aquí lo que está escrito es, o sea, si ya redujimos nuestro problema de la convergencia de serie de Taylor a este límite del resto, ¿sí? Como que aquí es nada más está indicado, ¿sí? O sea, si vemos la expansión en serie, a ver, si vemos la expansión en serie, tenemos, perdón, voy a escribir t de x para la serie de Taylor, ¿no? Ya. T de x, ¿no? Es la suma desde 0 hasta infinito de f enésima en x0 partido por n factorial por x menos x0 a la n, ¿verdad? El tk, ¿sí? Es, bueno, yo quiero que esto sea f, ¿verdad? Quiero. Y el tk es esta misma suma, ¿sí? Ah, perdón, pero justo hasta acá nada más, pero de lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el resto, ¿sí? Como que no, o sea, si esto fuera igual, la función esta, resto, es, fíjense, es restarle esta expresión en serie, o sea, se vería como la suma de k en adelante, una cosa así. O sea, los términos muy grandes de esto. Sí se cumple la igualdad. A ver, tal vez eso estamos confusos. Déjenme escribirlo así. Lo mismo que está ahí, pero más paso a paso. ¿No? Por definición, ¿no? Por definición, t de x es el límite cuando k se va a infinito de tk
O sea, la serie es el límite de las sumas parciales. Entonces, eso, ¿no? F es igual a la serie si, solo si, F es igual a este límite, ¿no? Y esto sí, solo sí, ¿no? Paso la F restando para acá, ¿no? Y la puedo meter al límite porque no depende de K. Y esto es lo que definí como R de K, RK de X, ¿sí? Pero no tengo una expresión explícita para esto. Lo que aparece en el libro es, hay una expresión explícita, vamos a ver un, Profe, ¿se puede hay volver un muchos, poco? sí, perdón, Gracias. lo pasé muy rápido. Vamos a ver si lo puedo escribir aquí. Vamos a ver, son muchas K, muchas no sé qué. Vamos a ver un caso sencillo, ¿no? A ver, vamos a calcular, ¿qué sería? Creo que R de... eh, R de 1 sería. O sea, vamos a encontrar, a ver, en general vamos a expresar esto de forma un poco más explícita, este resto. Igual, bueno, estoy recordando que ahí tal vez un poco largo este cálculo, pero quedémonos con la expresión explícita para este resto que queremos que se vaya a 0 en el límite. Quedémonos con la expresión explícita que da aquí las notas, ¿no? Les va a parecer un poco salida de la nada, pero intuitivamente, ¿no? Intuitivamente, insisto, este, este, este resto es como truncar la primera parte de la serie. Entonces, por eso existe una expresión para el resto en términos de la siguiente derivada, la derivada, o sea, el resto de orden K depende de la derivada K más unésima, ¿sí? Porque estamos, efectivamente, al hacer esta diferencia, ¿no? Si F realmente fuera esta serie, al hacer esta resta, estamos quitando todas las derivadas de orden K o menos. Entonces, lo que sobra depende, ¿sí? De la derivada K más unésima que aparece aquí. ¿Sí? Ok. El resto de orden K, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos aseguramos, ¿sí? Que este límite se vaya a 0? Bueno, una manera sencilla de plantearlo, pero de ninguna manera es un sí, solo sí. Una manera sencilla de asegurarnos que este límite es 0 es suponer que todas las derivadas están acotadas, ¿sí? Existe una constante tal que en un cierto intervalo el valor absoluto de esas derivadas están acotadas, ¿sí? Y eso me garantiza, ¿sí? Que el límite se vaya a 0 porque todavía tengo estos términos que están en la pelea, ¿sí? Entonces fíjense que cuando n se hace muy grande, este n factorial que está dividiendo se hace súper más grande. Entonces da chance de que esto se haga, de que toda la expresión se haga muy pequeña, ¿no? Entonces, esta condición, ¿no?
que enunciemos con más cuidado, ¿no? Para una función infinitamente diferenciable sobre un intervalo, ¿no? La existencia de una cota, ¿no? De una constante que sea mayor o igual que el valor absoluto de todas sus derivadas sobre el intervalo, ¿no? Garantiza que f de x es, en efecto, igual a su serie de Taylor. ¿Sí? Y intuitivamente, ¿por qué sucede esto? Bueno, estamos lejos de hacer una demostración, pero ¿por qué sucede esto? Porque esta convergencia ya dijimos que era equivalente a que este resto se hiciera cero, y este resto depende, ¿sí?, de las derivadas de orden superior. ¿Sí? Entonces, esta parte, perdón, esta parte la acoto, y esta parte tiene chance de hacer que todo converja, ¿no? Entonces, bueno, ahí un esbozo nada más de por qué funciona este teorema, no es una demostración, tal vez puedan revisar ahí los cálculos si consultan el libro, por ejemplo, ¿no? Ahí aparece con más detalle una demostración, ¿sí? Veamos cómo se aplica este teorema en la práctica, ¿no? En el tiempo que nos queda, y después pasamos unos ejercicios, ¿no? Como ejercicio, vamos a probar ahora que estas expansiones son, en efecto, representaciones de las funciones que están aquí a la izquierda. Veamos la primera. Seno de x igual a la suma de seno infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 partido por 2n más 1 factorial. O sea, ¿qué estamos diciendo al escribir esto? Bueno, ¿o qué tenemos que hacer para llegar a esto? ¿No? Paso 1, ¿no? Calculamos todas estas derivadas, ¿sí? Entonces llegamos a que esto que está aquí a la derecha es la serie de Taylor de seno de x, ¿no? Y además vemos que cumple las hipótesis del teorema anterior, ¿no? Las derivadas están acotadas y por lo tanto es igual al valor de la función para todo x, de hecho, ¿no? El radio de convergencia es infinito. ¿Okay? Y lo mismo para coseno de x, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo se hace eso. Pero esta simple igualdad es todo lo que está diciendo, ¿no? Esta es la serie de Taylor, y además la serie de Taylor converge a este valor, ¿no? Entonces, bueno, estas funciones son sencillas de sacar todas las derivadas porque hay como un ciclo, ¿no? Aquí está identificado con paridad, pero digamos, viéndolo paso a paso, ¿no? Vamos a ver acá, la pizarra, ¿no? Haciendo estos cálculos paso a paso, tenemos, a ver, si, a ver, f de x es igual a seno de x, f' de x es coseno de x, ¿sí? f' de x es menos seno de x, ¿no? Entonces, derivando coseno, f tercera, ¿no? Tercera derivada de f es, derivada de seno es coseno, con el menos es menos coseno de x, ¿verdad? Y luego la cuarta, ya le voy a poner el 4 así, ¿no? Es derivada de coseno, que es menos seno, con este menos es más, ¿sí? Entonces, volvemos, después de 4 derivadas, volvemos al punto de partida, ¿sí? Entonces, son todas las derivadas que necesito yo calcular, ¿sí? Además, nosotros estamos calculando, ¿no?
no lo puse, serie de Taylor de seno de x en x igual a 0. Vamos a checar rápido. Claro, no dice explícitamente x igual a 0, pero en las notas dice serie de Maclaurin, que es eso, ¿no? Es exactamente eso, es la serie de Taylor en x igual a 0. Ok, vamos a ver cuánto valen estas cosas. ¿No? F de 0, ¿no? Seno de 0 es 0, ¿no? F' en 0 es coseno de 0, que es 1, ¿no? Estoy sustituyendo nada más. F B', ¿no? Es menos seno de 0, pues es 0 otra vez. Tercera derivada, menos coseno de 0, es menos 1, ¿sí? Y después vuelve a empezar, ¿no? Cuarta derivada, seno de 0 otra vez, y es 0. Entonces, aquí veo como mi patrón, ¿no? ¿Qué es lo que está escrito? Es lo que está... Ok, aquí hay que tener cierto cuidado para representarlo, porque no es nada más par o impar, ¿verdad? Es un ciclo de 4. ¿Sí? Entonces hay que, bueno, en resumen hay que escribirlo como acá en las notas, saltando al grado 2n, ¿no? Si se fijan, el enésimo término aquí tiene grado 2n más 1. ¿Sí? Entonces, este 2n, o sea, vamos a ver que la fórmula se ajusta, ¿no? Este 2n, o sea, el grado va como 2n, digamos, y el signo va como n. La alternancia de signo va como n. Entonces vamos a ver que eso es cierto para los valores, que encontramos, ¿no? Aquí, bueno, n es igual a 0, todo es 0, ¿no? Aquí que n es igual a... no. Aquí, ya, ok. O sea, aquí los coeficientes que estamos encontrando son... Los coeficientes, según lo que dicen las notas, ¿verdad? Son menos 1 a la n partido por 2n más 1 factorial. Entonces, aquí como que ya, aquí en esta expresión ya eliminamos todos los, no escribimos simplemente los términos, que sabemos que son 0, ¿no? Bueno, insisto, hay que hacerlo con un poquito de cuidado. Pero de estos cálculos sale la fórmula esta, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, aquí a eso me refiero con hacerlo con más cuidado. Ver bien cómo funcionan de acuerdo a la paridad. Y nos quedamos
solamente con los coeficientes que no son cero, ¿no? Que son los coeficientes impares, y el signo igual va alternando, distinto. Estos. Un poco confuso, pero claro, la idea correcta es esta, ¿no? Fijarnos que para los coeficientes impares, a ver, así que más claro. Aquí claramente n es igual a 0, aquí n es igual a 1, aquí n es igual a 2, n es igual a 3. Entonces, para los coeficientes impares tenemos un término no nulo. ¿Sí? Ok. Y luego aquí, bueno, obviamente hay un menos 1 a la n dando vueltas. Lo ajustamos a este exponente. Ok. Muy bien. Ok. Y aquí encontramos los coeficientes. La parte que no está mencionada aquí igual es que para todo, y es lo que hace sencillo esta expansión en serie, para todo x, ¿sí? Perdón, estoy cambiando mucho acá. Pero siguiente observación, ¿no? Ahí ya encontramos la serie, digamos, un poco enredado, pero encontramos la serie. La siguiente observación, ¿no? Es que para todo, para todo x en R, ¿no? De acuerdo a lo que me decía el teorema, ¿no? Las derivadas de f aquí en x están acotadas, ¿sí? Porque en este caso, ¿no? F a la n, ¿no? Dependiendo del signo, etcétera, pero va a ser algo así como menos 1 por alguna potencia de seno de x, ¿no? Las que son, bueno, puede ser seno o coseno, digamos. O bien, pero en cualquiera de estos dos casos, esto está acotado por 1. Entonces, se cumple la hipótesis de mi teorema, ¿sí? Se cumple la hipótesis de mi teorema que me dice cuándo esa expansión que encontré es igual a la función. ¿Sí? Oh. Por lo tanto, bueno, aquí no lo menciona, pero es evidente de estas derivadas, ¿no? Entonces, ahí está justificado, digamos, toda la expresión. Esa es la serie de Taylor, y la serie de Taylor coincide con el valor de la función. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno. Ok. No nos dio tiempo para los ejercicios. Ahora, pero... ¿Qué dice la gente? No, Seba, tranquilo. Sí, tal vez ahorita parece enredado, pero no es tan complicado. O sea, esto, insisto, es una forma tal vez sí enredada, pero
sistemática de expresar esta cosa en series, ¿no? De encontrar la expresión en series para una función dada. Si se fijan, esa es la forma de los primeros ejercicios, ¿no? Nos dan la función phi de x igual a 1 entre x, nos dicen dónde está el punto fijo, ¿no? El centro de la expansión que queremos, y nos preguntan dónde converge esta expansión, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por estos ejemplos en la próxima clase, y yo creo que eso va a aclarar las cosas bastante, ¿no? Bueno, gracias por su atención, chicos. Nos vemos el jueves. Tengan buen día. Hasta luego, profe. Vente, profe. Hasta luego. Gracias. Al contrario, ustedes. Chao.